esperar a que nos den la señal. Gloria a Dios. Buenos días, buenas tardes, los que están aquí, el Señor te bendiga. Los que nos están viendo por internet, el Señor siga teniendo piedad, el Señor siga teniendo misericordia de tu vida. Y bueno, vamos a hacer un pedido de libros, vamos a ver hacerlo. Entonces, si te interesa, puedes decirnos antes de pedirlo, porque después ya no se puede hacer nada. Hay varios títulos: los nombres de Dios, el Sidur, el Talmud, varios tomos, la Biblia diacrónica, el poder en los nombres de Dios, el diablo, la bestia y el falso profeta. Hay varios títulos que puedes conocer, que puedes empezar a leer. El propósito de este año, puedes hacer un propósito de empezar a leer la palabra, de empezar a leer libros del pastor Laura Eduardo Ayala Serrano. Y bueno, hoy tenemos el diablo, la bestia, el falso profeta, lo tenemos aquí. También lo puedes adquirir aquí. Los que no puedan también lo pueden pedir por Amazon y les llega bien fácilmente. Dios te bendiga, que la palabra sea de grande bendición para tu vida. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Joel, libro del profeta Joel. Me vacuné el miércoles y bueno, me dio como cuerpo cortado, pero todo sea por la tercera dosis de refuerzo. Vamos a ver qué dice la escritura. Dice Joel 2:1: Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Señor, te damos gracias por este día. Ponemos la palabra del día de hoy en tus manos. Abre los oídos de mis hermanos, la boca de tu siervo, que esté tocando esta palabra sus mentes y sus corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Buenos días, tardes, noches a los millones de internautas. El Señor les bendiga y el Señor esté con ustedes. Estamos en Joel 2:1. Dice la escritura: tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Bueno, básicamente el día de Jehová es un término muy utilizado a lo largo del Antiguo Testamento y hace referencia al juicio final. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Con eso que hablo con voz de hombre, ¿no? Bueno, finalmente, ¿no? El Señor ya me está poniendo una voz ronca de locutor. Y básicamente hace referencia cuando Dios vendrá a juzgar a las naciones. No es un juicio a una nación, es el juicio al mundo entero. Y de acuerdo a la investigación que realicé en mi libro, el diablo, la bestia y el falso profeta es un término dinámico, es un concepto dinámico, no es algo estático. Y bueno, esto es muy importante porque la concepción clásica acerca de la revelación profética es que se trata de algo estático, que el profeta dijo así es y pum, se acabó y así va a pasar, y sin la capacidad de transformarse. Pero Dios es dinámico, y si Dios está hablando a través de la profecía, el término o los conceptos también se van transformando. En el caso del Día del Señor y de muchas otras profecías, son revelaciones que fueron reinventándose en un proceso de hasta casi 1000 años. Y esto, bueno, fue un shock para mí cuando yo dije, wow, ¿cómo es que la profecía se está transformando cuando la entendemos de manera diacrónica, de manera histórica? Fue algo increíble. Entonces, bueno, la primera mención del día de Jehová la hizo el profeta Amós 750 años antes de Cristo. Y la última aparece en el libro del Apocalipsis 100 años después. Y son el mismo concepto, pero visto desde una óptica distinta. Estamos hablando de un periodo de 800 años de que nace el día de Jehová, y cada profeta le va añadiendo cosas distintas hasta que lo transforma y se cristaliza en su forma final. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cada profeta vislumbró un aspecto específico de la realidad.
y más complicado todavía. Hemos dicho que las profecías, todo está en este libro, tienen cuando menos 8 niveles de interpretación. Los 4 de Pardes, que maneja el judaísmo, literal, alegórico, exegético, místico, y todavía se le tienen que añadir 4 niveles más en el caso de la profecía, que es el contextual, el mesiánico. Decir mesiánico es que anunciaron a Jesucristo, el apocalíptico y el rema, ¿no? Cuando Dios te habla con una profecía y toca tu corazón y te está hablando a través de la palabra. O sea que para entender una profecía de los últimos tiempos y lo que significa el concepto del día de Jehová, debemos leer a todos los profetas que manejaron el mismo concepto. ¿Sí me explico? No nada más quedarte con Joel, o quedarte con Amós, o quedarte con un libro, porque lo vas a descontextualizar. Y en cuanto a las similitudes y las diferencias, entonces ver de qué se trata realmente la profecía. ¿Cómo se realiza? O estudias un solo libro, todo lo que dice Joel, y te quedas con la revelación de Joel en el contexto, o estudias todo el concepto a través de los diferentes profetas, y bueno, finalmente tienes que leer a todos los profetas para poder entender de lo que se trata realmente la profecía, el fenómeno que está siendo estudiado en un periodo distinto de tiempo. Cada uno pudo hablar del comienzo, de la mitad o del final. Y algo sumamente importante, que es lo que nos caracteriza como cristianos, es que el Apocalipsis va a cerrar la revelación profética. No busquen la siguiente cita, es Apocalipsis 22:18. Dice: si alguno añadiere a estas cosas, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios traerá plagas y lo borrará del libro de la vida. Apocalipsis cierra la profecía escatológica. ¿Qué es la profecía escatológica? La profecía del fin del mundo. Dice: se acabó, nadie le puede añadir ni le puede quitar lo que está escrito aquí, se acabó. Y con Apocalipsis se cierra el canon. De hecho, es el libro más tardío que entró en la Biblia. Se escribió en el año 100, se cree, 100 después de Cristo, y dijeron: bueno, lo metemos y cerramos, ya no aceptamos más libros después de este tiempo. Entonces, bueno, el proceso de creación, reinvención y reactualización se termina con Apocalipsis. Apocalipsis le pone el punto final. Dice: no me interesa lo que dijo, bueno, sí le interesa lo que dijo Joel, Amós, Isaías, Jeremías, conmigo se acabó. Cuando menos la profecía escatológica, la profecía del fin del mundo. Así de importante es el libro del Apocalipsis, es el que cierra todo el canon. ¿Y esto qué quiere decir? Que toda profecía escatológica del Antiguo Testamento, que aún las palabras que dijo Jesucristo deben cotejarse con las profecías del Apocalipsis. Todo concepto del Antiguo Testamento debe llevarse a la luz del Apocalipsis para ver qué concluyó Apocalipsis. De eso se trata la investigación de mi libro y la visión específica hacia el fin del mundo, ¿no? Entonces, bueno, de los 8 niveles de interpretación que tiene cada profecía, el Apocalipsis se reserva los derechos de la profecía milenarista. Dicen: yo me reservo este derecho y yo soy el único que tiene el punto final sobre la venida de Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, realmente les digo, fue un shock para mí cuando leí esto. Yo tengo una concepción clásica de la profecía, que todos se retroalimentaban, que Joel, Amós y todos fueron inspirados por Dios en una temporalidad y estaban viendo el mismo fenómeno. Y no, cuando vi que era un proceso dinámico, y más aún cuando vi que cómo se manejaban las cosas, dije: oh Dios mío, esto es muy interesante. Entonces, bueno, el día de Jehová es un tiempo escatológico, es el regreso de Jesucristo. Dijimos que no tenemos ni la más remota idea de cuándo va a suceder, pero sabemos que no está muy lejano, porque hay señales evidentes que nos lo están mostrando. Vamos a ver Joel 2:2. Dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Básicamente,
es descrito como un día de oscuridad. Y esto ha despertado la mayor de las especulaciones. Leí el otro día en Facebook un fulano que decía que de acuerdo a un científico de la NASA, y son tan mentirosos que hasta te ponen el nombre falso del científico, dice la Tierra iba a atravesar por un cinturón de fotones y iba a haber oscuridad durante 4 días, ¿no? Por supuesto que no pasó, puro cuento, no existe tal fenómeno cósmico, imposible. No entiendo por qué la gente miente. Realmente me gustaría preguntarle a esos que escriben fake news, ¿cuál es la ganancia? Digo, hay gente que lo hace por política, les pagan para derrocar un partido, para hablar mal de una persona, pero la persona que en sus 5 sentidos sube una mentira al Facebook o bueno, a cualquier red social, realmente quisiera preguntarle, ¿qué te motivó, no, a inventarte un cuento de estos? Fama, fortuna, a lo mejor es un investigador y quiere ver qué tan rápido se propaga la mentira social en las redes, ¿no? ¿Qué sé yo? Se me hace muy extraño. Bueno, la oscuridad bíblica no la podemos entender como algo que le sucederá al astro rey, porque si la Biblia habla de oscuridad, el fenómeno no es cósmico. No hay quien dice es un eclipse. Pues sí, pero un eclipse se ve aquí y no se ve en la India, o se ve en China y no se ve aquí. Ha pasado eclipses enormes y los ven nada más en Chile. Entonces tiene que ser algo que realmente sea mundial, planetario. Y más complejo todavía, cómo se fue transformando, vamos a ver este ejemplo, el día de oscuridad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener aquí a Joel. Joel lo que vio textualmente, en su contexto, fueron las flechas del ejército asirio. Este hombre dijo, el día de oscuridad es porque van a venir los babilonios, van a disparar 100,000 flechas al mismo tiempo, ¿te imaginas? Y el cielo se va a oscurecer cuando estén atacando a la ciudad o cuando estén atacando al ejército. La oscuridad que veía Joel era textual, decía, son las flechas del ejército que van a nublar el día. Imagínate 100,000 flechas cayendo al mismo tiempo, por supuesto que se cubre el sol, la luna, las estrellas y cualquier brillo que haya, el cielo se oscurece completamente. El hombre tuvo una visión política increíblemente acertada. Todo el mundo en este tiempo le temía a Egipto, decían Egipto está tan cerca de Israel que es el mayor enemigo, ¿no? Podemos decir nosotros, estamos muy preocupados por Estados Unidos, y el profeta dijo, no miren a Estados Unidos, miren hacia abajo. El mayor problema viene de Sudamérica y de todo el proceso migratorio que va a seguir durante los siguientes 5 o 10 años y va a cambiar la estructura y la economía del país, y nosotros no podemos manejar un doble discurso. No le podemos decir a Estados Unidos, qué malo que pongas muros, y levantar un muro para los sudamericanos, ¿no? Deberíamos decir, pues me equivoqué, Donald Trump, qué bueno que pusiste un muro, vamos a seguir tu ejemplo. ¿Sí me explico? Bueno, algo así le sucedió a este hombre. Dijo, no miren el mal viniendo de Egipto, el mal viene del norte, viene de Asiria, viene de Babilonia. Conquistó las tribus de Israel, se retiró, pero se retiró por un problema intestino. Acababa de cambiar la jerarquía del imperio asirio al imperio babilonio, y entonces para cimentar Babilonia los reyes se tuvieron que retirar para ver sus problemas internos. Pero el hombre dijo, no, Babilonia está en plena expansión y tarde o temprano nos va a caer. Ocurrió 100 años después de lo que dijo el profeta. Para Isaías y Jeremías, lo oscuro del cielo, el cielo ennegrecido, es distinto. Dice, es el humo de la ciudad ya quemada, conquistada. Imagínate, le prendieron fuego a Jerusalén y va a subir el humo tan negro. Acaba de haber un incendio ahí de bicicletas en Coltongo y se veía la nube negra y se ocultaba el sol. Dice, va a haber tanto humo negro que el sol y la luna se van a ocultar. Bueno, entonces
es más o menos lo mismo, pero ya cambió. Me explico, ya no son las flechas, ahora es el humo de la ciudad conquistada. Sus contemporáneos los tacharon de traidores. Dijeron, ¿cómo es posible? O más bien no concebían que Jerusalén pudiera ser invadida. Dijeron, si aquí está el templo de Dios, si aquí se manifiesta la Shejinah, si aquí se manifiesta el poder de Dios, ¿cómo crees, Jeremías, que los babilonios o los que sean van a invadir Jerusalén? Imposible. Dios está protegiendo su santuario. Eres un traidor, ¿no? Eres un traidor, estás del lado de los asirios. Pero piénsalo bien, es como tú, cuando piensas que por ser cristiano ya tienes la vida pagada, ¿no? Dices, soy cristiano, vengo a la iglesia, me porto bien, y por lo tanto no me van a asaltar, no voy a chocar, jamás me voy a enfermar, Dios siempre va a estar ahí para cuidarme, y si Dios no está, bueno, cuando menos mandará a sus ángeles para que mi pie no tropiece en piedra. Dios manda a sus guardianes alrededor mío, ningún mal me va a pasar porque Jehová es mi estandarte, Jehová es mi sombra, mi mano derecha. Y andas así por la vida, y cuando te pasa algo, te preguntas, ¿y ahora qué pasó? ¿No? ¿Ahora qué pasó? ¿En qué fallé? ¿Qué estuvo mal? La respuesta más sencilla es, no hacemos lo que deberíamos hacer. Y te pongo un ejemplo sencillísimo. ¿Cuántos de ustedes no diezman? No levantes la mano, por favor. No quiero saber. Dame la excusa que quieras, pero no estás cumpliendo con los requisitos más mínimos y eres cristiano. Y eso multiplícalo por los 10 mandamientos. ¿Cuántos de ustedes son corruptos? No levanten la mano. No estás levantando la mano, ¿verdad? No vas a acomodar el cabello. ¿Cuántos de ustedes son corruptos? No mientas, Dios te está viendo. Dios te vio cobrando una factura falsa, Dios te vio dándole mordida al policía cuando cometiste una infracción, ¿no? No tiene la culpa el policía, bandido, no, tú cometiste una infracción y te corrompiste. ¿Sí me explico cuál es el problema? Te multaron. Si tú, que eres cristiano, no guardas la ley, ¿cómo esperas que los otros, que no son cristianos, la guarden? ¿Sí me explico? Por eso hay tanta gente ladrona, descuidada, andan chateando ahí manejando y te chocan. O tú mismo estabas chateando, oh Señor, no me guardaste. Pues venías chateando, papi. Dios no tiene que ver nada, ni con el de atrás que te chocó, ni contigo. Fue la persona que iba chateando. Y entonces te preguntas, ¿y por qué no me guardó Dios si soy cristiano? Y Dios te pregunta lo mismo, ¿y por qué no diezmas? ¿Y por qué sigues robando? ¿Y por qué sigues siendo corrupto? ¿Y por qué sigues mintiendo? ¿Verdad? Nos quedamos así como diciendo, bueno, mejor me callo la boca. Antes de reclamarle a Dios, debemos entender que somos tan imperfectos y tenemos vidas de tanto pecado que todo lo recibimos por la gracia. ¿Sí me explico? No te quejes cuando te asaltaron, cuando te robaron, cuando te chocaron, cuando te pasó una desgracia. Di, Señor, pues, ni modo, las cosas malas pasan, ayúdame a salir de este problema, ayúdame a recuperar mi economía, ayúdame a recuperar mi coche. ¿Sí me explico? No andes maldiciendo al que te chocó. Ese desgraciado, en el nombre de Jehová llevará su afrenta. ¿Dónde está tu cristianismo? ¿Dónde está tu amor por los demás? ¿Dónde está tu confianza en Dios? Pero bueno, ya me salí del tema. Apocalipsis cierra la profecía. No busquen la siguiente cita. Es Apocalipsis 9:2. Dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Bueno, en su sentido más natural estábamos hablando de este humo. Dijimos, Joel vio las flechas, ¿se acuerdan que oscurecieron el sol? Jeremías e Isaías vieron el humo de Jerusalén quemada y por eso se oscureció el sol. Y Apocalipsis, en su sentido más textual, dice, el humo está subiendo del mar. ¿Cómo que del mar? ¿No? El mar, el pozo del abismo. Nomás hay un abismo para el pensamiento judío y el gran abismo es el mar. Era el Tejón y no hay de otra. No le busquen, no es el infierno, no, es el mar.
el mar profundo. Y esto se puede entender en dos sentidos. Uno es el resquebrajamiento del tejido social, las tinieblas espirituales. Las aguas o el mar también representan el alma humana. Cuando alguien me dice, uy, pastor, soñé con un mar cristalino, no, pues es que tu alma está en calma y estás bien contento. Cuando alguien dice, no, venían unas olas terribles y me andaba ahogando, pues es que tu alma está muy inquieta. ¿Sí me explico? Eso representa el mar, nuestra alma, y debemos preguntarnos qué valores y qué enseñanzas están recibiendo nuestros hijos. Se dejó de lado el cinturón, la nalgada, un montón de medios que eran totalmente funcionales. Los estereotipos que buscan los niños es parecerse a los narcotraficantes intocables, ¿no? Ves a estos chamacos de 14 años y son gatilleros de un cártel porque dicen quiero ser un gran narco, ¿no? Y tener mucho poder, y andan en un camionetón, y andan con una novia, ¿no? Y se andan paseando. Y estos son los estereotipos que buscan los niños, la moral y el tejido social resquebrajándose. Y bueno, hay otras tinieblas a nivel mundial, por supuesto, la contaminación ambiental. Estamos viviendo entre sombras, todas las ciudades, Washington, Beijing, México. ¿Qué tiene que ver el mar? La evaporación, por supuesto, está evaporando, el mar está subiendo la temperatura, pudiera ser, y trae consecuencias nefastas para la ecología. Lo vemos en los fríos cada vez más intensos, calores cada vez más intensos. Ya se rompió el récord de hace 100 años, ya se rompió otro récord, y la temperatura del mar cada vez más, y huracanes más intensos también y destructivos en todas partes, y todo eso lo produce el vapor que sube del mar. Bueno, pudiera ser las tinieblas de las que está hablando Apocalipsis. Apocalipsis reinterpretó a Joel, a Isaías y a Jeremías. Si la señal era oscuridad, ya no hay un ejército asirio que lance flechas, es una oscuridad social. ¿Sí me explico? Si ya no hay una Jerusalén humeando, pudiera ser también la contaminación. Existen las condiciones para que esta profecía se cumpla. Pero ¿qué más dice Joel? Vamos ahí mismo al 2b. 2b dice: como los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Mira cómo describe al pueblo grande y fuerte como no lo hubo en muchas generaciones, como el alba que se extiende sobre los montes. ¿Qué estaba viendo el profeta cuando tuvo su visión? Al ejército innumerable de babilonios. Estos hombres no escatimaban el número, mandaban por masa, 100,000 soldados a invadir una ciudad. La técnica era sencilla: ponían escaleras sobre las murallas y comenzaban a subir y los mataban, ¿no? Los flechaban, pero era tal cantidad que llegaba un momento en que subía uno, subía dos, subían tres, hasta que conquistaban la ciudad por número, ni siquiera por fuerza o por valor, era por número. Llenaban la tierra como langostas, son descritos como langostas de la tierra. Dice, son tantos que oscurecen la tierra. Y bueno, el alba sobre los montes me recordó cuando uno encendía las televisiones viejitas, ¿se acuerdan? Las prendías o las apagabas y se quedaba como una lucecita blanca ya a mitad del cinescopio, y se veía esta línea horizontal con un punto en medio. Pudiera estar hablando de la televisión. Más adelante va a decir, este ejército va a entrar en todas las casas. Apocalipsis 13:5 va a mencionar a la imagen parlante, y nada más hay una imagen parlante, la televisión, que está presente desde hace como 90 años en todas las casas, ¿no? Aquí tenemos una televisión, ¿no? Con la cual damos nosotros nuestras prédicas. Bueno, los reyes de la tele, llámense telenovelas, partidos de fútbol, superhéroes, ganan millones
de millones y el ser humano sigue buscando ante todo el entretenimiento. Las prédicas están consideradas en Estados Unidos como show business, ¿no? Es como somos parte del entretenimiento. Un pastor no es un líder religioso, es una persona que usa la Biblia o cualquier libro para entretener a los demás, ¿no? Entonces, bueno, es la forma cuando uno entra a Estados Unidos y te dicen a qué te dedicas, buscas show business y pastor, ¿no? Ahí están las especificaciones. Los videojuegos y ahora los teléfonos y las redes sociales nos han sumido a todos, hermanos, no solamente a los jóvenes, a todos en el enajenamiento del teléfono. Todo el mundo está metido en el teléfono, se acabó la conversación, se acabó todo y bueno, no digas yo no, hubo esta mujer que predicaba sobre los teléfonos satánicos, tómalo y tíralo a la basura. Decías, bueno, pues, llegaron para quedarse, simplemente es algo difícil. Usamos las redes para predicar. Entonces, bueno, cuando menos espero que te enajenes viendo mis prédicas, ¿no? Viendo las prédicas de algún pastor y digas, sí, estoy bien clavado, en vez de estar en videojuegos, viendo algo más productivo. Joel 2:3 dice, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Mira cómo describe la tierra. Antes de que pase el ejército asirio, va a ser como el huerto del Edén. Y una vez que haya pasado, va a quedar como un desierto asolado, quemado con fuego, abrazado con llama. Lo que hacían estos era, talaban todos los árboles, los campos los llenaban con piedras para que no pudieran sembrar o para que se dificultara más la siembra y echaban abajo todo. Con los mismos árboles construían los baluartes para entrar a la ciudad, los arietes, las escaleras, todo. Entonces quedaba realmente consumida la tierra. Apocalipsis 8:7-9 dice que la tercera parte de los árboles y de la hierba y de los seres marinos morirán. Reinterpreta, dice, ya no hay un ejército asirio, ahora hay una crisis ecológica. Joel vio a los asirios destruyendo, Apocalipsis dice, hay una deforestación, hay un problema en la tierra, hay una desertificación. Bueno, la modernidad nos va a traer muchas comodidades, pero no es amigable con el medio ambiente. Quien pensó que los desechos orgánicos tenían que irse con agua limpia, no estaba pensando con claridad. México, Tenochtitlán, todos los detritus humanos se utilizaban para las cosechas. Dicen que tampoco es bueno, que porque hay varias enfermedades que llegan otra vez al cuerpo, pero pues es lo mismo que hace la sociedad actual en México. Todas las aguas de riego del valle, se me fue el nombre, de Mestitlán, ¿no? Tula. Bueno, tiene un nombre específico, Tula, son regadas con las aguas negras de la Ciudad de México, o sea que nos estamos comiendo nuestros propios detritus con los tomatitos, bueno, ya está procesado, ¿no? La planta lo procesó. Y eso es solo un ejemplo. ¿Sabes cuánta agua gasta una lavadora? Un montón, gastamos un montón de agua. ¿Sabes cuánta agua se necesita para producir una cerveza, para producir una hamburguesa o un café o un montón de cosas más? Te estás comiendo tu hamburguesa y son como 30 litros de agua por hamburguesa, y multiplícalo por los millones de personas que se comen millones de hamburguesas todos los días. ¿Sí me explico? Estamos desertificando la tierra y eso es un hecho. Estamos siendo testigos de la extinción más veloz de especies desde el Ordovícico. Es algo terrible. Hay una tasa de extinción 1000 veces más alta que hace 60 millones de años. Hace 60 millones de años la Tierra llegó a un equilibrio y se extinguieron 98% de las especies. Ahora estamos yendo 1000 veces más rápido que eso, o sea que quién sabe qué vaya a pasar. Ya mencionamos al mar,
que se está calentando de manera exorbitante y esto mata las diatomeas. Las diatomeas son estos seres microscópicos que producen oxígeno. Cuando tú tienes una pecera y tienes algas ahí dentro, vas a ver que van a empezar a producir oxígeno. Y son microscópicos y dices tú, ¿yo qué tengo que ver con los microbios? ¿Sabías que el oxígeno que respiramos lo crearon los microbios durante un proceso de millones de años en el que descompusieron la materia que ingerían? Estamos respirando el oxígeno que produjeron microbios. Si acabamos con el oxígeno, no sé cuántos millones de años tengan que pasar otra vez para que los microbios vuelvan a crear oxígeno. Realmente es un problema bastante grave y la gente dice, ay, pues no pasa nada, porque sube el mar un poquito, que se mueran los corales, a mí que unas diatomeas, yo ni sé qué es una diatomea, entonces por mí que se mueran. Bueno, en los siguientes versículos va a mencionar el aspecto de los combatientes. Vamos a Joel 2:4. Dice, su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Bueno, dice, son como caballos, corren como caballos, y otra vez nos hacemos la misma pregunta que estaba viendo el profeta, y más aún, ¿con qué recursos descriptivos contaba para hacernos la comparación? El libro de Apocalipsis 9:10, el escritor nos va a decir que eran como caballos alados, con corazas y tenían colas con aguijones de escorpiones. Reinterpreta los caballos, el ejército, y les pone un halo sobrenatural. ¿Qué fue lo que vio Joel? Bueno, el ejército asirio. ¿Qué fue lo que vio Juan? ¿Quién sabe? Un avión a chorro arrojando bombas sobre Hiroshima o qué sé yo. Si me explico, es bastante difícil. Y lo que digamos es especulación porque no hicieron dibujos de sus visiones, son nada más descripciones habladas. Imagínate un caballo alado con coraza, con una cola que es un aguijón de escorpión, ¿no? Parece una quimera y además es un caballo acorazado, qué sé yo, puede ser un avión, puede ser una mano de chango, puede ser un automóvil, bastante complejo. Joel 2:6 dice la escritura, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Con Joel palidecían de miedo. Apocalipsis no menciona los rostros pálidos, pero sí habla de un tormento como de escorpión cuando hiere al hombre. Dice, es un tormento que dura meses y meses, porque la gente palidece. ¿Realmente es por el miedo o están pálidos porque la civilización trae muchos males? Las drogas, otro mal moderno, hacen palidecer el rostro. El primer país que legisló las drogas como legales fue Holanda, y distingues a los pobladores porque todos están pálidos y ojerosos, andan así como pálidos, ojerosos, dormidos. Entonces, bueno, y esto ya tiene muchos años. Pudiera estar hablando del cáncer, la gran pandemia del siglo XXI. Yo creo que el 90% de todos los funerales que ministramos han sido por cáncer. Bueno, ahora con lo del COVID, creo que la cifra de fallecidos por COVID ha aumentado, que por cierto ya nos vacunamos, el tercer refuerzo de la dosis, nos tocó AstraZeneca, me vacunaron, me sentí todo mal, el cuerpo cortado y luego se me fue la voz, espero que no me hayan contagiado con la vacuna. AstraZeneca básicamente te ponen el virus inoculado, dicen atenuado. La técnica contagiaron a un chimpancé de COVID, sacaron el virus, lo rompieron y se lo inyectan a uno. Entonces, bueno, sigo con los efectos de la vacuna. Pero la buena nueva, dicen que a todos los que nos ponen vacunas mixtas, por ejemplo, las primeras fueron Pfizer y esta es AstraZeneca, tenemos 7 veces más anticuerpos que los que usan una sola vacuna. Así que si te tocó un esquema mixto de vacunación, pues bueno,
hay que sufrir un poco las consecuencias, pero algo bueno va a salir de todo esto. Siempre hemos promovido la vacunación, vacúnate, no está de más, el refuerzo no está de más. Entonces, bueno, en cuanto al cáncer, nadie sabe qué produce el cáncer. Unos dicen que el refresco, otros dicen que el pollo inyectado con hormonas, otros dicen que la carne que lavan con ácido para que sea más limpia, otros que porque ahora vivimos más años y es una respuesta natural del organismo, que las células se descompongan. Antes vivíamos menos años, moríamos más jóvenes y entonces ahora estamos viviendo más tiempo. Ni los vegetarianos se salvan por todos los pesticidas que utilizan. Y la contaminación, por supuesto. ¿Sabías que, bueno, los que vivimos en la Ciudad de México, es como si fumaras 3 cajetillas diarias de cigarros? Vas con el neumólogo y te dice, uy, usted tiene bronquitis crónica, pero como vive en la Ciudad de México no pasa nada, todo el mundo tiene así los pulmones, es como si estuvieras fumando todos los días. Vamos a Joel 2.7. Joel 2.7 dice la Escritura: como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Bueno, básicamente aquí tenemos la mención de un ejército, por supuesto, de un ejército de valientes. No eran tan valientes, realmente los mandaban en masa, pobres hombres, no tenían opción. Pero Apocalipsis lo reinterpreta. Apocalipsis dice, se trata de un ejército o de un estado totalitario. Y esto, bueno, es muy peligroso, no cualquier totalitarismo. Rusia, China, Cuba, Venezuela, España, Argentina, en todas estas partes hubo dictaduras, o sigue habiendo dictaduras en algunas de ellas. Son estados totalitarios y es algo terrible. Conocí a esta chica que vivió bajo el régimen soviético en Checoslovaquia y dice que era horrible. Dice, no podías hablar en voz alta ni expresar ninguna opinión política porque te tachaban de enemigo del Estado. Y qué miedo, una vez que te llevaban a los separos ya no salías de ahí. Dice, la gente hablaba en voz baja, te tenías que cuidar hasta del vecino, porque cualquier vecino que te tuviera mala fe iba y te entregaba a las autoridades por ganarse algún favor con el gobierno, ¿no? Un pedazo de mermelada o un vino o cualquier cosa. Aquí el peligro es mayor, la amenaza suprema sobre los individuos en cualquier estado o nación que busca una alienación totalitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que todos estén completamente alienados en el Estado. Esto le pasó a la Alemania nazi. Hitler dijo, no voy a tolerar que haya judíos que estén guardando sus tradiciones, ¿no? Y que no estén alienados con el Estado alemán. O se alienan o los elimino. Dijo, mejor los elimino, más fácil, me quito a esta gente que ni siquiera está respetando al Estado-nación alemana. Y bueno, es cuestión nada más de que el Estado concentre y utilice de forma sistemática formas de dominación y control. Y es un peligro. Empecemos por la burocracia, la ilegalidad de todos los comercios, y que el Estado busca legalizarlos. Dices, bueno, los legalizaran para bien. Hay 47 permisos antes de que abras un comercio en la Ciudad de México. ¿Te imaginas? Tienes que pedirle permiso a la CEMOVI, a la CEDUBI, casi una carta firmada por el presidente donde te diga, yo le estoy autorizando. Y siempre te va a faltar un permiso. Siempre va a estar chueco, porque las leyes las están cambiando constantemente, y ahí es precisamente donde el Estado dice, en el momento en que quiero, te cierro y acabo
con esto. ¿Sí me explico? Ese es el peligro, nunca se cumplen los requisitos. Otra forma de control son los policiales, los militares, y bueno, también es un peligro como la impunidad de las Fuerzas Armadas están en contubernio, algunas, no todas, con el crimen organizado, ¿no? Dices, qué miedo, agarran al líder del cártel de no sé qué, y era el general, y era el jefe de la policía, y era el diputado, y estaban ahí la persona esta que fue a hablar con el Chapo, ¿no? De la Cámara de Senadores o de Diputados cuando el hombre estaba en la cárcel. Y bueno, si sucede a nivel preparatoria, donde los porros normalmente son del grupo de choque del mismo director, ¿no? Dice el mismo director, dice, me voy a tomar unas vacaciones, voy a usar a mis porros para que tomen la escuela, ¿no? Y bueno, me voy de vacaciones a Europa o no sé a dónde. Y al rato son directores, ¿no? Hay hasta una canción de Oscar Chávez, dice, ¿quieres ser director de una escuela? Empieza siendo porro, ¿no? Bueno, creo que es Oscar Chávez, no me crean. Bueno, ¿quieres más formas de control? Hablemos de las mitológicas, que tienen un poder increíble de manipulación. Nuestra bandera, dices, oh sí, nos recuerda a la fundación mitológica de México Tenochtitlán, el águila devorando a la serpiente, y bueno, los colores blanco, verde y rojo, que simbolizan las fuerzas del ejército de las tres garantías o del ejército trigarante de Agustín Iturbide. ¿Cuáles eran esas tres garantías? Religión católica, independencia de México y unión entre los diferentes actores sociales de la revolución. No hay lugar en la bandera para los cristianos o para los musulmanes o por cualquier persona que ostente otra religión, no. La bandera es catolicismo, independencia y unión de los diferentes actores sociales. Las hojas de laurel representan el triunfo de la república sobre la monarquía. Y ahí están los mitos que conforman el concepto de Estado-nación y siguen siendo usados muy efectivamente para tocar nuestros corazones. Hasta los pastores vienen y predican, no, sí, hermano, mira el símbolo poderoso, ¿no? Y le dan una reinterpretación y digo yo, ignorante, estudia un poco de historia de México, ¿no? Antes de hablar de algo que no sabes y de quererle dar un significado que no existe, ¿por qué no te pones a estudiar tantito lo que realmente hay detrás? Entonces, bueno, formas de control político, hacer creer que el Estado tiene que encarar y destruir a un enemigo imaginario. Todos los países tienen a su némesis. Estados Unidos tenía a los rusos, a los comunistas, hasta que se cayó la Unión Soviética y se tuvieron que inventar a los musulmanes. Pero pues los musulmanes ni siquiera representan realmente una fuerza que haga temblar a Estados Unidos. Dicen, ¿y ahora qué hacemos? Hay quien dice que se van a inventar extraterrestres, ¿no?, para pelear contra ellos. Los judíos se inventan a los terroristas, por supuesto, y nosotros tenemos a los cárteles y al crimen organizado, ¿no? El Estado incapaz de controlar al crimen organizado. Hay quien dice, bueno, es una forma también de manipulación, de mantener a la gente con miedo y de decirle, mira, estamos intentando consolidar un Estado más fuerte, necesitamos de tus impuestos, ¿no?, para que haya más soldados, más armas, con mayor calibre que puedan realmente contrarrestar a los poderosos cárteles del narcotráfico. Bueno, hay todo un doble discurso. Y existe una amenaza mayor que menciona tanto Joel como Apocalipsis, dijimos, es el uso de medios técnicos, tecnológicos, científicos para el control poblacional. Ahí tenemos a Google. No dijimos, wow, qué maravilla, puedo checar desde arriba a dónde voy, en dónde me encuentro. Y por supuesto que cualquier técnico de Apple o de tu smartphone puede checar también la ubicación exacta donde estás. Ya no necesitas el microchip para que sepan en dónde estás, usan tu teléfono, ¿no? Dicen, mira, aquí está, ahí lo localizamos, deja ya
toda tu información. Esta mujer demandó a Google, dijo, quiero que me devuelvan toda la información que tienen acerca de mí. No lo vas a creer, le dieron cajas y cajas y cajas, llenas una bodega de cajas de papeles impresos con información acerca de esta persona. O sea, que la información que tienen, yo creo que ni siquiera tú la sabes, ¿no? Que hiciste el día 21 de octubre a las 8:30 del 2012. Google lo sabe, ¿no? Lo tiene almacenado, o Apple lo sabe, qué sé yo. Bueno, y dices, bueno, ¿qué pueden hacer estas empresas? No es eso, es que la empresa está al servicio del Estado. En el caso de los mapas aéreos, los usa el Estado para subirte el predial. Uy, checamos que tiene usted, que construyó algo más predial, ¿no? ¿De dónde lo sacaron? Pues por supuesto que de Google. Dile eso al burócrata que te está atendiendo, oiga, pero eso es información privada. ¿Sí me explico? Es un problema y viene un tipo de control mayor. La supresión del dinero en efectivo es algo a lo que va la sociedad y comenzó con lo del COVID. Menos efectivo, más tarjetas, más control, más checar exactamente lo que haces y controlar finalmente tus transacciones. Violencia económica, y está sucediendo y no tarda en ponerse peor. De un día para otro se va a dar un sometimiento de clases, un sometimiento de los individuos, va a haber regresiones en los derechos humanos generalizadas. Esto ya ha pasado en países como Estados Unidos con el pretexto del terrorismo. Dicen, bueno, es que puedes, por tu protección, por tu misma protección, vamos a vulnerar tus derechos. Y ¡pam!, te consideran una persona peligrosa, inmediatamente te procesan. ¿Sí me explico? Se vulneran los derechos humanos y esto, la sociedad va para eso, y cuando comience va a ser completamente irreversible. Vamos a Joel 2.10. Joel 2.10 dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Bueno, temamos, el Estado-Nación se está convirtiendo en un monstruo nacido de las armonías del siglo XX y sigue arrastrándose hasta el siglo XXI. Es el resultado del resquebrajamiento de la moral social que está básicamente impactando en todos los niveles de la sociedad. Es desde la primaria, desde la infancia, donde los niños están creciendo sin una educación, sin una moral, tienen mentes de asesinos, y luego se convierten en políticos que lo único que buscan es el enriquecimiento a toda costa. Se perdió el humanismo, lo estamos viviendo nosotros en nuestras propias familias, con nuestra propia gente. Te interesa el núcleo, tú, tus hijos, y fuera de eso, que el mundo se pudra y no me importa lo demás. Y esto multiplícalo a nivel mundo, multiplícalo a nivel México, y cuando llegan a un puesto social, dicen, bueno, pues voy a beneficiar solamente al reducido grupo, al nepótico grupo que está junto a mí, a las 15 personas con las cuales me rodeo. Y esto es algo que puede suceder. Vamos al versículo 11. Dice la Escritura, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Fíjate bien, tanto en Joel como en Apocalipsis 19:9, el ejército lo comanda el Señor. Esto es un castigo a las naciones orquestado por el mismo Creador. Bueno, hemos especulado lo que puede ser, lo que no puede ser, si la contaminación, si los jets, si el totalitarismo, tantas cosas nos perderíamos en el libro. Pero la pregunta más importante es la que está haciendo Joel. ¿Quién
podrá soportarlo? Se parece a la pregunta que le hizo Cristo a sus discípulos en Lucas 21:36, cuando les dijo: orad para que seáis dignos de estar de pie cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Quién podrá soportar el día de Jehová? ¿Quién podrá estar de pie delante de Dios? Y no porque nos vayamos a avergonzar de nuestros pecados, todos somos pecadores, sino porque la cosa se va a poner tan dura que quién sabe si soportemos tanta destrucción. A los judíos que sobrevivieron el holocausto les decían jabones. Sarcásticamente, en Israel les decían jabones, porque los nazis los usaron como jabón, ¿no? Convirtieron sus grasas en jabón. Y dos, porque estaban tan dañados de todo lo que vivieron en los campos de concentración, que decías, donde lo dejabas, ahí se quedaba, ¿no? Lo ponías en una esquina y ahí se quedaba horas enteras, hasta que lo llamabas para comer. Estaba en estado catatónico. Fue algo terrible. Hay un testimonio de esta mujer que se bajó del tren en Treblinka y vio cómo los soldados nazis azotaban a los bebés contra los trenes, ¿no? Para matarlos, ¿no? Y los desnucaban. Y dice: me enojé tanto que le dejé de hablar a Dios en ese momento. Y bueno, qué decir del genocidio sistemático en Serbia, una guerra étnica, serbios contra croatas y contra herzegovinos, que también era una guerra religiosa, católicos contra cristianos y cristianos contra musulmanes, y también política, capitalistas contra comunistas, y enfilaban a los hombres y a las mujeres y los mataban con un mazo. Dice: ni siquiera vamos a gastar en balas, les vamos a dar un martillazo en la cabeza y con eso va a quedar todo. Cuando este periodista del Newsweek dice: sobre los campos se encontraban los cráneos humanos. Hubo tal matazón, las calles vacías, las ciudades vacías, que estaba la gente, los cuerpos regados todavía en los bosques. ¿Quién puede estar de pie ante los horrores de la guerra? ¿Quién puede mantener su fe cuando ves morir a tus hijos o a tus padres delante de ti? ¿Sí me explico? ¿Quién no se enoja con Dios cuando te pasa algo? Esa es la gran pregunta. Le reclamamos a Dios porque nos chocaron el coche, porque el pariente se enfermó, porque perdimos el trabajo, porque alguien se murió o se enfermó. ¿Te enojas con Dios? ¿Quién puede estar de pie en el día de Jehová cuando venga la destrucción, la muerte y el terror? Y entonces digas: Dios mío, la vida que llevaba cuando asistía al centro cristiano, el reino de Dios, era una vida de gozo, de saciedad, de gusto. Esta es la pregunta que está haciendo Joel. ¿Quién podrá soportarlo? A veces pensamos que tenemos, la vida comprada, la bendición de Dios comprada, que porque somos cristianos nada malo nos va a pasar. Y cuando Dios suelta su ejército y entonces veas los horrores y realmente digas: oh Señor, ¿le vas a dejar de hablar a Dios como esta mujer en Treblinka? ¿Sí me explico? Es algo terrible. De acuerdo a mi libro, el Apocalipsis, esta descripción está sucediendo desde 1927, cuando la BBC de Londres comenzó sus primeras transmisiones televisivas. Entonces, lo que debemos entender es que cada vez se va a poner peor, hermanos, peor en valores morales, peor en control, peor en represión, peor en situaciones. Dios no tiene la culpa de que haya un violador de niños ahí, enfermo mental, ¿sí me explico? O que hay un ratero, o que hay un montachoques, o que una persona siga chateando y te choque. Eso es a lo que me refiero. ¿Por qué te vas a enojar con Dios cuando suelte a su ejército y diga: hay una calamidad en el mundo, hay una enfermedad, hay una pandemia que está golpeando al mundo, hay un COVID, hay cáncer por todas partes? Dios tiene la culpa de eso, o somos nosotros mismos
con lo que le hemos hecho al medio ambiente, con el montón de porquerías que usamos para que los pollos crezcan más rápido, o para que la carne se vea más roja, o para que las cosechas no se llenen de animales. No podemos detener el juicio de Dios, pero lo que sí podemos hacer, y esta es la postura de esperanza en mi libro, es posponerlo. Es decir, Señor, no derrames tu ira mientras yo esté vivo, no derrames tu ira mientras yo esté, mientras nosotros estemos aquí. Se puede posponer el juicio de Dios. Lo hicieron los profetas, lo hicieron mucha gente durante mucho tiempo. Dios decía, ahora sí, te va a cargar, y se ponía a llorar y se ponía a orar, y decía Dios, bueno, te doy 15 años más, ¿no? Decía Dios, ahora sí voy a destruir Nínive, y dijo, bueno, ya se arrepintieron, mejor no la destruyó. El juicio ya está escrito, no se puede detener, pero sí se puede posponer. ¿Cómo lo vamos a posponer? Con fe, diciéndole, Señor, habemos un grupo que no queremos que venga el día de Jehová, que no queremos ver esa destrucción, que queremos seguir gozando y agradeciendo todas las bendiciones que recibimos por gracia de tu mano. Cuando dejas de reclamarle a Dios, cuando te pones en paz, cuando entras en gracia y dices, Señor, gracias por todo lo que tengo, en vez de estarle reclamando, ¿sí me explico? Cuando dices, voy a intentar ser mejor persona, y digo intentar porque ni siquiera el apóstol Pablo lo logró, dice él mismo, no que yo lo haya logrado ya, sino que sigo intentando llegar a la meta. Y el hombre se murió intentando ser mejor persona, todo el mundo lo tachó de soberbio, y era tan soberbio que Dios le mandó un aguijón en sus ojos para que se burlaran de él. El gran apóstol Pablo, su sombra hace sanidades y está medio ciego y no puede ver bien, y es un viejito decrépito. Los corintios dicen, la presencia física es débil, o sea que ya me imagino al viejito así, y se enojaba, decía, sí, pero van a ver el poder que tengo en el Espíritu Santo. Bueno, aún así no alcanzó la meta. Lo mismo nosotros podemos posponer el tiempo de Dios con fe, podemos posponer el tiempo del juicio pidiéndoselo al Señor. Señor, que seamos dignos de no ver los horrores que vas a traer sobre el mundo, que seamos dignos de estar de pie cuando vengas. Gloria a Dios, hermanos. Hay señales que podemos interpretar sobre el día del Señor. No sabemos cuándo será. Hay señales donde se suprime el individualismo, los derechos humanos, todo se encamina a un control totalitario de nuestras vidas. Hay contaminación, hay deforestación, hay medios masivos de comunicación que nos están enajenando, y nuevas tecnologías también que ejercen un control increíble sobre el individuo. Y no nada más los estados-nación, las grandes empresas, todo este show que llevó al triunfo del primer ministro en Inglaterra, del presidente pasado de Estados Unidos. Dicen que fue toda una manipulación masiva de los medios, Cambridge Analytica, ¿no? Este show que salió a la luz. Y nosotros como cristianos debemos estar prevenidos. Si algún mal te aconteció, si alguna desgracia, bueno, a levantarse, a seguir orando, a seguir creyendo, a seguir manteniendo nuestra fe y a seguir rogándole a Dios que posponga el tiempo de su ira. El Señor les bendiga, hermanos, el Señor les prospere, el Señor les dé conforme al anhelo de sus corazones. Una prédica fuerte, así como se predica una vez al año sobre los diezmos, se tiene que predicar 1 o 2 veces al año también sobre el fin del mundo. Es algo para lo cual debemos preparar nuestros corazones en caso de que algo difícil nos suceda. El Señor les conceda el anhelo más profundo de sus corazones. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.